A continuación, una breve explicación del algoritmo primal simplex. Si tenemos el siguiente problema: maximizar z de x 15x1 más 10x2 sujeto a las siguientes restricciones: 2x1 más x2 menor o igual que 1500, x1 más x2 menor o igual que 1200 y por último x1 menor o igual que 500, con las condiciones de que x1 y x2 sean mayores o iguales que 0. Antes de aplicar el algoritmo, se recomienda tener en cuenta que las funciones que se encuentren maximizando, lo recomendable es que estén en minimizar. Entonces, por ejemplo, si nuestro vector de la función objetivo z de x es el verde, se maximiza en el mismo sentido del vector, es decir, la flecha azul maximiza z de x. Si por el contrario nuestro vector fuera menos z de x, que es el verde que está ubicado en este cuadrante tercero, entonces tendríamos que se minimizaría en el sentido contrario, es decir, minimizar menos zx es igual a maximizar zx. Es por eso que maximizar zx 15x1 más 10x2 equivale a minimizar menos zx menos 15x1 menos 10x2. Esto porque nuestro algoritmo está basado para minimizar, para problemas de minimizar. Ahora sí, el primer paso de nuestro algoritmo consiste en encontrar una solución básica factible, y este a su vez se subdivide en una serie de pasos. Primero, debemos pasar las desigualdades a igualdades mediante variables de holgura, esto con el fin de encontrar el problema lineal equivalente. Si nuestra restricción es de tipo a por x menor o igual que b, adicionando la variable de holgura podríamos decir que a por x más h es igual que b. Si por el contrario es una restricción tipo mayor o igual que b, tenemos que a por x mayor o igual que b se podría escribir como a por x menos una variable de holgura más una variable artificial igualada a b, que es el vector de recursos. Si nuestra restricción es irrestricta, es decir, es igual a por x igual que b, la podríamos escribir como a por x más una variable artificial igualada al vector de recursos. Entonces, si aplicamos ese proceso a nuestro problema, tenemos que 2x1 más x2 menor o igual que 1500 quedaría escrita como 2x1 más x2 más x3, que sería la variable de holgura igual que 1500. La segunda restricción, x1 más x2 menor o igual que 1200, quedaría escrita como x1 más x2 más la variable de holgura x4 igual a 1200. Y x1 menor o igual que 500 quedaría escrita como x1 más x5 variable de holgura igual a 500. A medida que agregamos las variables de holgura, las añadimos a la función objetivo, más 0x3 más 0x4 y más 0x5. Una vez que tenemos definido nuestro problema lineal equivalente, pasamos a identificar una serie de conceptos. Identificamos A. A es la cantidad de recursos necesarios para lograr una unidad de producto, o también llamada matriz de coeficientes tecnológicos, y corresponde a los coeficientes de las restricciones. Como podemos ver, la restricción del problema lineal equivalente, la primera es 2x1, aquí ponemos el 2, más x2 coeficiente 1 lo ponemos aquí, más el coeficiente de x3 que es 1 y coeficientes de x4 y x5, 0, 0. Asimismo lo realizamos para cada restricción. Tenemos que el coeficiente de la restricción 2 para x1 es 1, para x2 es 1 y para x4 es 1, los demás son 0. Para la última tenemos que x1 es 1, x2 es 0, x3 es 0, x4 es 0 y x5 es 1. Lo siguiente que debemos de identificar es b, el vector de recursos, que corresponde a 1500, 1200 y 500. xb, que corresponde a las variables básicas x3, x4 y x5. Y xn, que corresponde a las variables no básicas, que sería x1 y x2. cb es el coeficiente de las variables básicas, que para este caso 0, 0 y 0. Y cn es el coeficiente de las variables no básicas, que para este caso es menos 15 y menos 10. El tercer paso consiste en hacer los cálculos de acuerdo al cuadro de Basará. Debemos de encontrar el CB por B menos 1 menos N menos CN. También debemos de encontrar el CB por B menos 1 por B, al igual que el B menos 1 por N y el B menos 1 por B. Entonces hacemos los cálculos de acuerdo a nuestro ejemplo. CB
coeficiente de las variables básicas 0, 0 y 0. B-1 es la matriz idéntica conformada por la diagonal de unos. Y B es el vector de recursos 1500 por 1200, 1500, 1200 y 500, lo que nos da un resultado de 0. B-1 por B nos da, este es como si fuera el módulo, entonces nos da el mismo vector de recursos 1500, 1200 y 500. Y el CB por B-1 por N menos N nos da todo esto multiplicado por 0 menos el vector de los coeficientes de las variables no básicas menos 15 menos 10 nos daría 15 y 10. Una vez tenemos nuestros cálculos, procedemos a ubicarlos de acuerdo a la tabla de Basara. Nos dice que ubiquemos las variables básicas en las filas, en este caso x3, x4 y x5. Después en las columnas ubicamos primero a las variables básicas x3, x4 y x5 y por último a las variables no básicas x1 y x2 y al final el RHS. Procedemos a ubicar la matriz idéntica en la intersección de las variables básicas. Después ubicamos el CB B-1N-CN, que sería 15 y 10. Debajo ubicamos el B-1N, que sería el 2, 1, 1, 1, 1, 0. En el RHS, la primera parte, copiamos el CB B-1B, que es igual a 0, de acuerdo a los cálculos. Y por último el B-1B, que nos dio el vector de recursos 1500, 1200 y 500. Ahora sí, el siguiente paso, el paso 2 del algoritmo, consiste en identificar la variable que ingresa a la base. Esta corresponde a la columna con mayor coeficiente positivo en el z de x. Esta columna elegida se denomina columna pivote. Entonces, como podemos observar, el mayor coeficiente positivo del z de x en este caso es 15. Es por esto que x1 pasa a ser la columna pivote. Una vez tenemos identificada la columna pivote, debemos de pasar al siguiente paso, el paso 3. Este consiste en identificar la variable que sale de la base. Y esta variable, la que sale, es el mínimo valor de dividir el RH entre la columna pivote. Aquí tenemos un ejemplo. Como nuestra columna pivote pasó a ser x1, entonces dividimos cada RHS entre los valores de la columna pivote, es decir, 1500 dividido entre 2, 1200 dividido entre 1 y 500 dividido entre 1. Al hacer estas divisiones obtenemos los siguientes resultados: 750, 1200 y 500. ¿Cuál de todos estos valores es el mínimo? Pues 500. Entonces esta es la fila que sale y pasa a ser la fila pivote. Cabe aclarar que hay una nota: cuando en la columna pivote solo se consideran los coeficientes positivos, si todos los coeficientes de la columna pivote son negativos, se para, pues esta solución es ilimitada. De lo contrario, podemos seguir al paso 4. Entonces, después de haber realizado el paso 2 de identificar la columna pivote y el paso 3 de identificar la fila pivote, obtenemos esta tabla con un elemento que se llama elemento pivote. Una vez tenemos identificadas la columna pivote y la fila pivote, procedemos al último paso, que consiste en actualizar. Aquí tenemos un ejemplo. Si suponemos que nuestra columna pivote es xn1 y nuestra fila pivote es xb1, procederíamos a actualizar de la siguiente manera. Si la posición que queremos actualizar es A, haríamos lo siguiente: el valor de A menos el valor C de la columna pivote multiplicado por el valor G de la fila pivote, todo esto dividido entre el elemento pivote. Así lo haríamos para las posiciones que están en blanco. Para la actualización de la fila pivote, lo que haríamos es el valor de cada posición dividido entre el elemento pivote. Entonces, la posición G dividida entre I, H entre I, J entre I, K entre I y L entre I. Al realizar la actualización correspondiente, obtenemos la siguiente tabla y nos preguntamos: el criterio de parada sería cuando z de x es menor o igual que 0. ¿En el z de x aún tenemos un valor positivo? Sí. Como sí, seguimos aplicando el algoritmo desde el paso 2. Entonces,
¿Cuál es el máximo valor del z de x? Máximo valor positivo, en este caso sería 10. Entonces nuestra columna pivote pasa a ser x2 y realizamos lo mismo para saber qué fila sale. La división entre el RHS y los valores de la columna pivote. El mínimo valor es la fila que sale, en este caso es x13. Entonces el elemento pivote pasa a ser la intersección entre la columna x2 y la fila x13. Y actualizamos en base a este elemento pivote. Al realizar nuevamente la actualización, volvemos y nos preguntamos, de acuerdo a nuestro criterio de parada, si el z de x es menor o igual que 0, paramos. Pero como en este caso aún sigue habiendo un valor positivo, este pasa a ser nuestro columna pivote y identificamos que nuestra fila pivote pasa a ser x4, obteniendo el elemento pivote entre la intersección de la columna x5 y la fila x4. Actualizamos en base a este elemento pivote. A partir de la última tabla, cuando volvemos y actualizamos, nos realizamos la misma pregunta. De acuerdo a nuestro criterio de parada, que consiste en que el z de x sea menor o igual que 0, ¿aún tenemos valores positivos? No, ya todo el z de x es menor o igual que 0. Entonces, esta se convierte en nuestro valor óptimo, obteniendo un resultado que para x2 equivale a 900, x4 es igual a 200 y x1 es igual a 300 para obtener un valor óptimo global de 13.500.